Después de 8 días únicos, impresionantes e inolvidables en el sur y el este de Islandia, tocaba volver a casa, vía Toronto. Por tanto, quiero en este video compartirte un imperdible si realizas una escala de 8 horas en Toronto, Canadá. Toronto, Iceland. Tiempo de volver a casa. Nos vamos de Islandia lamentablemente, con muchas ganas de volver para recorrer la zona norte, pero toca volver un poco a esa realidad que a veces no nos gusta, pero que es necesaria para poder seguir financiando este tipo de proyectos y este tipo de viajes. Para Islandia, un país espectacular, súper bueno. Se puede volar, sí, buscando precios muy módicos, no, pero también es posible si uno es muy busquilla, si uno es muy atento con los precios, con las alzas, con las bajadas, como fue el caso de nosotros que tuvimos mucha suerte. No, espectacular. Ahora vamos a tratar de testimoniar todo este regreso a nuestra casa, a Santiago de Chile, vía Toronto. Islandia tiene su propia aerolínea que se llama Iceland Air y ahí dice Iceland is your getaway in Europe and North America. Islandia Air es tu propia, o sea, es tu puerta para Europa y Norteamérica, y esta aerolínea viaja a varios puntos de Norteamérica, bueno, Montreal, Toronto, Chicago, Minneapolis, Vancouver, Seattle, Portland, Orlando, Washington, Raleigh, Baltimore, New York, Boston. Y por otro lado, en Europa vuelan a varios puntos: Helsinki, Estocolmo, Oslo, Copenhagen, Berlín, Bergen, Salzburg, Francia, y las Canarias. Es el vuelo y el trayecto más largo que hacen. Y bueno, con todo este tema de la ocupación rusa sobre Ucrania, ellos volaban a Rusia, a Moscú, pero dejaron de volar. Así que, porque el espacio europeo está cerrado y está prohibido para, obviamente, los aviones que entran y salen desde Europa. Islandia es parte de Europa, así que eso. Y también vuelan a Groenlandia, pese a que Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca. Y Ilulissat Nasrquaq. Está difícil. Si ya son difíciles los nombres islandeses, acá también. Así que eso, interesante para considerar viajar en esta aerolínea, si es que se da la oportunidad en una próxima oportunidad. El vuelo entre Keflavik y Toronto tarda aproximadamente 6 horas. Lo sorprendente es el radical cambio de paisajes y de temperaturas a medida que se vuela hacia el sur, considerando que el avión realiza este trayecto desde Islandia, pasando por Groenlandia y con destino final a Norteamérica.
Y bien, estamos nuevamente en Toronto, Canadá, haciendo una escala de 12 horas aproximadamente. Hemos volado desde Reykjavik hasta Toronto. Salimos de un verano bastante particular que fluctuó en el sur de la isla de 4 grados a... Lo máximo que nos pillamos fue, bueno, entre 4 a 10 grados, y lo máximo fueron 16, bastante agradables, pero a rato. Islandia en verano tiene las 4 estaciones del año, es verdad, es verdad. Y ahora estamos en Toronto y la temperatura es 31 grados. Yo que vengo con un outfit entre comillas de transición o de estación, se siente el calor. Lección para la próxima es... momento que voy a cruzar la calle. Es venir con una ropa en la maleta de cabina que se puede colocar arriba del avión, una maleta, o sea, una ropa de verano, y venir acá y ponerse y cambiarse acá, y después ya cuando vuelva a casa a Chile una ropa de invierno. Es una locura traspasar, venir prácticamente un invierno a un verano, de un verano a un invierno. Es una locura cuando hace una escala tan larga como la nuestra. ¿Qué es lo que quiero compartir? Vamos a hacer una cosa mucho más inteligente. No vamos a caminar tanto como la otra vez, sino vamos a ir a una isla que se encuentra en un lago. Ahí vamos a dar el nombre. Y vamos a disfrutar de las vistas, vamos a almorzar ahí y luego nos vamos a volver al aeropuerto, porque el vuelo sale cerca de la medianoche, pero como es vuelo internacional hay que estar 4 horas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que podemos compartir. Lo logramos. Estamos en un bote o barco que nos va a llevar a Central Island, que se ve allá. El calor ni les cuento, está imposible. Hay una ola de calor acá en Norteamérica que de verdad la estoy resintiendo, porque Islandia, que está muchísimo más al norte, es prácticamente en el Ártico, está súper agradable. A mí me encanta el frío, pero el calor me descompone muy rápido. Pero lo estoy tratando de hacer lo más agradable posible para testimoniar y ver qué se puede conocer rápidamente acá en Toronto. Se hace una escala cercana a las 12, 19 o 20 horas. Y llegamos a Central Island. Las vistas y este parque es maravilloso. Pasó un poco la sensación de calor. Es un calor claramente húmedo. Y vamos rumbo a la playa que tiene esta isla. Esta isla se encuentra en este lago. Que de hecho, vamos a buscar al tiro el nombre de este lago de inmediato. Tengo un mapa, por cierto, que se llama Maps.me y que es un mapa muy útil cuando no tienes internet. Es un mapa offline, fuera de línea, que utiliza las señales del teléfono. Y el lago, no sé si está o no, no encuentro el nombre. A ver si ampliamos un poquito esto. Me voy a ir a... No encuentro definitivamente el nombre del lago. Ahí lo voy a escribir. Pero vamos a la playa y vamos a ver qué se teje, a ver si podemos sacar algunas fotos de este lugar. Hasta ahora, aprobadísimo, maravilloso, tranquilo, lugar especial para hacer picnic. Hay que dejar todo limpio. En ese sentido, las multas son bastante altas y la gente es muy educada y responsable en servirse acá sus cosas, tomarlas y dejarlas en los puntos de basura y reciclaje. Vamos a ver qué nos depara esta isla. Lake Ontario. Ese es el nombre. Lo digo ahora antes que se me olvide. Lake Ontario. Vamos para allá. O sea,
Ya estamos acá entre medio, pero vamos a su playa. Y hemos llegado al lago Ontario, lago canadiense, porque también tiene un lado estadounidense. De hecho, lo que yo estoy enfocando hacia allá es al otro lado del lago, y allá se encuentra Estados Unidos, particularmente qué ciudad, la ciudad de Buffalo, y el límite entre Estados Unidos y Canadá, que de hecho también está al medio de este lago, no exactamente aquí, sino un poco más hacia el interior, está en la mitad del lago la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y en lo que respecta a allá, estamos en el lago, unas nubes maravillosas, y esto es una playa donde la gente viene a bañarse. Detrás de las rocas hay un sector especializado para bañarse, también por allá, pero también a tomar sol. La verdad es que el calor ha mitigado un poquito, pero la verdad es que el paisaje tiene una belleza totalmente distinta con respecto al país donde procedemos. Así que eso, esto es el resto del puerto, y al fondo allá la ciudad de Canadá, perdón, Toronto. Bueno, la verdad es que nos tomaron prisioneros. Broma, no, fome, aburrido, no. Estamos esperando el barco que venga hacia la ciudad de Toronto, pero el centro, porque esto se llena rápidamente y hay más turistas que locales que también están en la misma circunstancia de nosotros, que es hacer una escala breve. Aprovechan de conocer lo máximo de la ciudad, vienen a Central Island, conocen, dan la vuelta y luego se vuelven. Pero esa es la realidad de todos los días de la ciudad de Toronto. Pero por lejos una ciudad que nos encantó, a mí en lo particular me encantó. La verdad no le tenía fe mucho a Canadá, no le tenía fe a Toronto, pero por lo menos este sector nos deja con un sabor bastante dulce y ciertamente con ganas de hacerlo mejor o tal vez de aprovecharlo mejor a la próxima ocasión. Así que eso, vamos a ver qué se nos viene. Regreso al aeropuerto desde Center Island o Island, no recuerdo muy bien. Muy lindo, mucha gente, mucha calor, pero también precioso. Un lugar adecuado para una vida cultural de familia, una vida de picnic o barbecues, para bañarse y comer. Al costo de la vida acá no muy caro, pero para nosotros, claramente considerando que el dólar está un poco alto, puede ser un poco caro, pero creo que es importante a veces permitirse ciertos gustos cuando te programas en un viaje. Ahora nuestro periplo final va a ser de vuelta al aeropuerto, porque dado la contingencia del COVID, los aeropuertos en su minuto despidieron a mucha gente. Y ahora, como la gente, por lo menos acá en el hemisferio norte, en masa volvió a viajar, los aeropuertos han estado un poquito colapsados. Lo vimos un poquito este año en Amsterdam Schiphol y acá en Canadá. Cuando íbamos a Islandia, a Reykjavik, el aeropuerto estaba colapsado y muchos vuelos fueron retrasados, muchísimos. Ahora que vamos rumbo de vuelta a casa, no tenemos certeza si nuestro vuelo va en hora o está retrasado. Vamos a ver qué sucede. Vamos camino entonces al metro, que nos va a dejar directamente en el aeropuerto. Por cierto, dato importante, en Toronto y en Canadá no es obligatorio usar la mascarilla en el exterior. Si se fijan, de la gente que ha aparecido en estos videos, ninguno aparece con mascarilla, pero sí en lugares cerrados es obligatorio. Sin embargo, en Islandia, donde me vieron con los
me vieron sin mascarilla. En mascarilla no es obligatorio. Literalmente me olvidé del COVID porque ya el COVID está prácticamente erradicado. Entonces, wow. Inclusive que en estos ámbitos las diferencias en cuanto al tratamiento del COVID son totalmente distintas. Después de un vuelo relativamente tranquilo, llegamos a Santiago de Chile, pero sin mi iPad Pro, pues el cansancio me hizo olvidarla y perderla en el avión de Keflavik a Toronto. Afortunadamente, después de algunas gestiones, pude recuperarla y la empresa Air Canada me la hizo llegar a mi casa. Así que después de esto, recomiendo totalmente a esta aerolínea. Los próximos videos estrenan una nueva temporada en el canal y nueva imagen, pero también del lugar, mi casa, mi país, mi larga y angosta faja de tierra, Chile. Suscribe, dale like y comenta para más viajes y aventuras. Hasta la próxima.